No necesitas una página con el número de vuelo porque no vas a ir. La voz de mi padre cortó los aplausos en su cena de aniversario, lo suficientemente alta como para que los 30 invitados la oyeran. Me apuntó con su copa de champán y se rió. Alguien tiene que quedarse para dar de comer a los perros y cuidar a los hijos de tu hermana. Ese es tu trabajo. No lo dijo como una petición. Lo dijo como si le hablara a una sirvienta. Mi madre alisó su servilleta y desvió la mirada. Mi hermana Britney solo sonrió con aire de suficiencia. En ese momento, 30 personas vieron cómo mi propia familia decidía que yo no merecía un asiento en el avión. Pero mientras estaba allí, humillada, mi mano rozó mi teléfono. Pensaban que me estaban poniendo en mi lugar. No sabían que acababan de dejarme a solas con sus registros financieros. Antes de que te cuente lo que encontré en la caja fuerte de mi padre esa noche, y cómo lo usé para convertir su paraíso en una prisión federal, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el hielo derritiéndose en las cubiteras de champán. 30 personas contenían la respiración, esperando la explosión. Esperaban lágrimas. Esperaban que volcara la mesa o le gritara a mi padre por tratar a una mujer de 32 años como a una sierva contratada. Mi madre, de hecho, se aferraba al mantel, con los nudillos blancos, preparándose para la escena que arruinaría su velada perfecta. Y, sinceramente, una parte de mí quería dársela. Quería hacer añicos cada copa de cristal de la habitación, pero no lo hice. Me quedé allí, completamente quieta. Mi hermana Britney rompió el silencio. Se acercó a mí, con sus tacones resonando en el suelo de madera, y me arrojó una carpeta de 3 pulgadas de grosor contra el pecho. Ten, dijo, con la voz chorreando una dulzura fingida. Es el itinerario para los perros y los niños. El humidificador de los gemelos tiene que estar exactamente a 68 grados, y los perros solo comen la mezcla de cordero orgánico, calentada durante 15 segundos. No lo estropees. Miré la carpeta. Miré a mi padre, que me observaba con una sonrisa engreída y expectante. Quería que luchara. Quería que suplicara. Porque si luchaba, podría llamarme dramática. Si suplicaba, podría llamarme débil. Quería la satisfacción de negármelo. Así que hice lo único que ninguno de ellos esperaba. Sonreí. De acuerdo, dije, tomando la carpeta. Entiendo. Que tengáis un viaje maravilloso. El alivio en la habitación fue palpable. Mi padre hinchó el pecho. Me dio una palmada en el hombro, pesada y condescendiente. Esa es una buena chica, Paige. Sabía que entrarías en razón. Todos tenemos que hacer sacrificios por la familia. Pensó que me había sometido. Pensó que había ganado, pero no entendía lo que estaba haciendo. Hay un concepto en psicología conductual llamado sumisión estratégica. Es lo que haces cuando estás atrapado en una jaula con un depredador que es más grande y fuerte que tú. No enseñas los dientes. No atacas. Bajas la cabeza. Expones tu cuello. Te haces ver pequeño e inofensivo. Les dejas pensar que tienen el control total, porque la arrogancia vuelve a la gente descuidada. La arrogancia hace que dejen la puerta de la jaula sin cerrar. Si le hubiera gritado a mi padre, me habría echado de la casa en ese mismo momento. Me habría quitado las llaves. Habría contratado a un guardia de seguridad para vigilar la propiedad mientras estuvieran fuera. Pero al aceptar esa carpeta, al aceptar la humillación, me gané el acceso. No estaba aceptando ser su niñera. Estaba aceptando quedarme sola dentro de su imperio durante 7 días sin supervisión. Sostuve esa carpeta como si fuera un texto sagrado. Escuché mientras mi madre enumeraba más tareas: regar las orquídeas, recoger el correo, esperar al limpiador de la piscina. Asentí a cada exigencia. Les agradecí que confiaran en mí, y durante todo ese tiempo mi corazón no latía con miedo. Estaba firme, con una fría y eléctrica expectación. Me dejaban en la casa donde mi padre guardaba sus servidores privados. Me dejaban con los archivos físicos que pensaban que era demasiado estúpida para entender. Cuando la cena finalmente terminó y los invitados se fueron,
Susurrando sobre lo elegante que fui con todo el asunto, mi padre me dirigió una última mirada. No me decepciones, Paige, dijo. Lo miré directamente a los ojos. No lo haré, papá. Prometo que haré exactamente lo que hay que hacer. No vio el doble sentido. No vio al lobo detrás de la sonrisa. Solo vio a su empleada gratuita poniéndose en fila. Se fue a la cama pensando que era el rey del mundo. No tenía ni idea de que acababa de entregarle el hacha al verdugo. La mayoría de la gente en Greenwich me miraba y veía un fracaso. Veían a una mujer de 32 años viviendo en la casa de invitados de sus padres, conduciendo un sedán de 10 años y, aparentemente, sin hacer nada con su vida. Mi madre les decía a sus amigas que me estaba encontrando a mí misma. Mi hermana Britney les decía a sus amigas que yo era básicamente la criada. Pero la verdad estaba enterrada en un servidor encriptado en el sótano. Yo no era solo la niñera de la familia. Durante los últimos 5 años, he sido la directora financiera en la sombra del imperio de construcción de mi padre. Mi padre, Richard, es un hombre que cree que las leyes son sugerencias para la gente pobre. Construyó su riqueza a base de atajos, trabajo en negro y empresas fantasma diseñadas para ocultar activos al IRS. Pero es terrible con las matemáticas. Hace 5 años, el cerco empezó a cerrarse. No contrató a una firma de alto nivel para arreglarlo porque las firmas hacen preguntas. Las firmas tienen políticas de ética. Dijo que vino a mí. Me sentó, me sirvió una copa de vino barato y me dijo que si no le ayudaba a organizar los libros, la familia lo perdería todo. Me dijo que era mi deber. Así que me convertí en la solucionadora de problemas. Mientras Britney publicaba vídeos de unboxing, de bolsos de diseñador que yo sabía que se compraban con dinero blanqueado, yo estaba despierta hasta las 4 de la mañana creando rastros de papel para cubrir sus huellas. Gestionaba las cuentas en el extranjero. Limpiaba los desastres financieros creados por Tyler, el marido de Britney, cuyas startups tecnológicas eran solo sumideros de dinero libre de impuestos. Vivía en un estado de constante terror de bajo grado. Mi padre me hacía firmar documentos como la parte responsable. Se aseguró de que, si el castillo de naipes se derrumbaba, cayera sobre mí. Lo hice porque pensaba que nos estaba salvando. Pensaba que me estaba ganando un lugar en la mesa. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, si los salvaba suficientes veces, finalmente me respetarían. Entonces llegó la noche que mató a la hija y despertó a la auditora. Fue hace 3 años. Estaba en la oficina de mi padre triturando documentos que no quería que vieran los inspectores estatales cuando sonó la notificación de su correo electrónico. Era un hilo entre él y Tyler. El asunto era simplemente, el problema de Paige. Hice clic. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras leía las palabras de mi padre. No te preocupes de que Paige pida un sueldo. Tiene demasiado miedo de irse y es demasiado fea para casarse. Es más barata que una firma y es nuestra póliza de seguro gratuita. Si los federales alguna vez llaman a la puerta, diremos que se rebeló. Es la cabeza de turco perfecta. No lloré. No grité. Me senté allí, bajo el resplandor del monitor, sintiendo como una fría claridad metálica me invadía. No me querían. Ni siquiera les caía bien. Solo era un escudo humano. Me estaban engordando para el matadero. Esa fue la noche en que comenzó la auditoría. No renuncié. No los confronté. Volví al trabajo, pero dejé de arreglar sus errores. Empecé a documentarlos. Durante 3 años, he estado copiando cada libro de contabilidad, cada correo electrónico incriminatorio, cada transferencia bancaria. Construí un archivo digital de sus crímenes. Sonreía en las cenas familiares. Cuidaba de sus hijos. Les dejaba tratarme como a un felpudo, porque un felpudo es lo único en la casa que ve los zapatos sucios de todos. Pensaban que dependía de ellos. No se daban cuenta de que yo era lo único que se interponía entre ellos y una acusación federal. Y esta noche, con la casa vacía y el vuelo al paraíso despegando, no solo me iba a hacer a un lado. Iba a abrir la puerta y dejar entrar las consecuencias. La mañana de la partida fue una clase magistral de caos. Mientras el sol aún luchaba por salir sobre los cuidados céspedes de Greenwich,
Mi hermana Britney gritaba por un pañuelo de Hermès Vintage. Estaba destrozando la habitación de invitados, lanzando seda y cachemira al suelo como un tornado en una boutique. Tyler, su marido, estaba sentado en el borde de la cama, con gafas de sol puestas en el interior, curándose una resaca que olía a bourbon de primera calidad y malas decisiones. Paige, chilló Britney. ¿Dónde está? No puedo ir a Hawái sin el azul. Hace juego con mi bikini. Entré en la habitación, busqué debajo del montón de ropa desechada junto al que ella estaba y saqué el pañuelo. Se lo entregué sin decir una palabra. No dijo gracias. Simplemente lo arrebató y lo metió en su equipaje de mano Louis Vuitton. Finalmente, resopló. Intenta ser más organizada la próxima vez. Bajé las escaleras. El vestíbulo estaba lleno de maletas. Suficientes para un año, no para una semana. Mi madre le gritaba instrucciones al chofer privado sobre cómo manejar su sombrerera. El aire olía a perfume caro y a estrés. Paige, al estudio. Ahora, la voz de mi padre llegó desde el pasillo. Lo seguía su santuario. La pesada puerta de roble se cerró con un clic detrás de nosotros para ahogar el ruido de la familia. Caminó detrás de su enorme escritorio, abrió el cajón superior y sacó una pila de sobres. No eran cartas de amor. Eran notificaciones del IRS, gruesas, pesadas y sin abrir. Las arrojó sobre la superficie de caoba. Se deslizaron y se detuvieron justo delante de mí. Estos llegaron la semana pasada, dijo, ajustándose los gemelos. Están señalando algunas discrepancias en las cuentas de nómina de la startup de Tyler. Necesito que las hagas desaparecer mientras estamos fuera. Miré los sobres. Sabía exactamente lo que contenían. Lo sabía porque le había advertido hace 6 meses que mover dinero entre las empresas fantasma activaría una alerta. No me había escuchado entonces. Ahora quería un milagro. Papá, dije, manteniendo mi voz neutral. Esto parece serio. Si están auditando la nómina. Arréglalo, Paige, espetó, con los ojos fríos. Y recuerda de quién es la firma en esas declaraciones como preparador. Mira, si este barco se hunde, tú eres la capitana. Yo solo soy el inversor. Así que te sugiero que pases esta semana siendo muy creativa con esos libros de contabilidad o te verás muy mal. Con un mono naranja. Era una amenaza, simple y llanamente. Me estaba recordando que me había tendido una trampa. Me había convertido en el chivo expiatorio años atrás, asegurándose de que si los federales alguna vez venían, sus manos estarían limpias y las mías en esposas. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña llave de latón. La llave del archivador, el único lugar de la casa que normalmente tenía prohibido tocar sin supervisión. Ten, dijo. Todas las copias impresas están ahí. ¿Soluciónalo? Pasó a mi lado y salió de la habitación. Cogí la llave. Se sentía pesada, como un arma. A las 8, la limusina estaba cargada. Mi madre se retocaba el maquillaje en el espejo de su polvera. Britney ya estaba publicando un selfie con la leyenda "Rumbo al paraíso". Oh, una última cosa, dijo mi padre, volviéndose desde la puerta abierta de la limusina. Extendió la mano. Dame la llave de tu casa. Me quedé helada. Paige, la llave. Te vas a quedar aquí toda la semana, dijo con un gesto displicente. No necesitas entrar y salir. Y, francamente, con todo el estrés que has tenido, no quiero que la pierdas. No podemos tener riesgos de seguridad mientras estamos fuera. Fue una demostración de poder. Quería encerrarme. Quería asegurarse de que yo supiera que, incluso a 3000 millas de distancia, él controlaba mi acceso al mundo. Metí la mano en el bolsillo y le entregué mi llave. Buena chica, dijo. Se subió a la limusina. La puerta se cerró de golpe con un ruido sordo y final. Me quedé en la entrada y vi cómo el largo coche negro serpenteaba por el camino y desaparecía tras las verjas de hierro. Se reían. Bebían champán. Se dirigían al paraíso, seguros de haber dejado atrás a su sirvienta para que limpiara sus desastres. Pensaron que me habían atrapado. No se dieron cuenta de que acababan de quedarse fuera. Me di la vuelta y miré la casa vacía.
Ya no era una prisión. Era la escena de un crimen. Y por primera vez en 5 años, el detective tenía el lugar para él solo. Entré y cerré la puerta. Luego me dirigí directamente al estudio. En el momento en que las luces traseras de la limusina desaparecieron en la curva, la hija murió. La auditora nació. No me despedí con la mano. No subí a deshacer las maletas. Cerré la puerta principal. Entré directamente en el estudio de mi padre e introduje la llave de latón en el archivador. Giró con un clic satisfactorio. Mi padre pensó que me dejaba con un castigo. Pensó que pasaría la siguiente semana sudando por las discrepancias de nómina, tratando de salvarle el pellejo. Olvidó la primera regla de la contabilidad. La persona que limpia el desastre sabe exactamente dónde está enterrada la suciedad. Me senté en su ordenador. No necesité adivinar su contraseña. Era Richard 1. Porque la arrogancia siempre es predecible. Evité los archivos señuelo que guardaba para los auditores estatales y fui directamente a la partición oculta. La encontré en segundos. El libro de contabilidad en la sombra. Era una obra maestra del fraude. 5 años de doble contabilidad, empleados fantasma y materiales de construcción cargados a proyectos que no existían. Y allí, justo en la parte superior de los gastos recientes, estaba la carpeta etiquetada Retiro de la Junta, Hawái. Hice clic para abrirla. Había cargado todas las vacaciones, los vuelos en primera clase, las villas, los chefs privados. Como un seminario de negocios obligatorio. Estaba usando fondos corporativos para pagar el bronceado de Britney. Era fraude fiscal, simple y llanamente. Y fue el último clavo en su ataúd. No solo lo leí, lo tomé todo. Conecté mi propio disco duro encriptado. Inicié una copia espejo de todo el sistema. Cada correo electrónico, cada factura falsificada, cada transferencia al extranjero. La barra de progreso se arrastraba por la pantalla, verde y constante. Mientras se descargaba, trabajé en la evidencia física. Vacié el archivador de las escrituras originales y las impresiones del problema de Paige. Las empaqué en una bolsa de banquero impermeable. Cuando la descarga se completó, saqué el disco duro. Limpié el teclado con un paño de microfibra. Limpié la superficie del escritorio. Limpié el pomo de la puerta. No solo me iba. Me estaba borrando a mí misma. Quería que volviera a una casa que se sintiera como una tumba. Entré en la cocina. La carpeta de tareas, el horario de la comida del perro, las instrucciones del humidificador de los niños, estaban sobre la isla de mármol donde Britney la había dejado. Parecía ridículo ahora, un artefacto de una vida que ya no vivía. Tomé la llave de latón del archivador y la puse encima de la carpeta. Luego saqué una nota adhesiva amarilla de mi bolsillo y la pegué en la cubierta de cuero. Escribí 4 palabras, considera esto mi renuncia. Agarré mi bolso, no la bolsa de lona con ropa que mi madre esperaba, sino un maletín seguro que contenía 5 años de delitos graves. Salí por la puerta principal y la dejé sin cerrar. Dejé que la alarma de seguridad sonara. Ya no era mi casa para proteger. Conduje mi sedán hasta el JFK. Pero no me dirigí al estacionamiento económico. Me detuve en la acera, le entregué las llaves a un aparcacoches y entré en la terminal. No volaba a Hawái para mendigar sobras. Me acerqué al mostrador de primera clase para el vuelo directo a San Francisco. El agente miró mi billete. ¿Viaja por negocios o por placer, señorita Dixon? Miré la bolsa negra en mi hombro. Contenía suficiente evidencia para meter a 3 personas en una prisión federal durante una década. Negocios, dije. Estrictamente negocios. 2 días después, estaba en una habitación que olía a perfume caro y a dinero viejo. El estudio de diseño de mi tía Teresa en San Francisco no era solo un edificio. Era un santuario de alta costura y tramos impositivos aún más altos. Estaba organizando una muestra privada para presentarme a su círculo íntimo, no como su sobrina, sino como una asesora financiera para la élite. Por primera vez en mi vida, no llevaba un delantal ni una mezcla de poliéster. Llevaba un vestido estructural de seda que Teresa había diseñado, sosteniendo una copa de champán vintage. De hecho, respirando. Parece que perteneces aquí, susurró Teresa, apretándome el brazo.
Nadie adivinaría que pasaste la última década archivando recibos para una empresa de construcción. Sonreí, sintiendo el peso fantasma de la carpeta, finalmente levantándose de mi pecho. Me sentía segura. Me sentía intocable. Entonces, las puertas dobles de la entrada de la galería se abrieron de golpe con una violencia que hizo temblar los candelabros de cristal. La música se detuvo. El parloteo cesó. Todas las cabezas en la sala se giraron. En el umbral estaban mi padre y Tyler. Parecían un accidente de coche en un museo. Todavía llevaban su ropa de vacaciones, camisas de lino manchadas de sudor, rostros pelados por quemaduras solares rojas y furiosas. Pero no estaban solos. A su lado había dos hombres enormes con equipo táctico oscuro. El tipo de seguridad privada que contratas cuando quieres herir a alguien sin dejar un informe policial. Mi padre irrumpió en la galería con los guardias bloqueando las salidas, gritando que me atraparan. Delante de los invitados horrorizados, me acusó de robar $50.000 en diamantes y discos duros, pintándome como una criminal para ocultar sus propios crímenes. Tyler amenazó con llamar a la policía si no entregaba la bolsa. En cambio, saqué un sobre Manila. Les dije que no era una ladrona. Era una denunciante. Los discos duros ya estaban con el IRS y el FBI, y tocarme significaba manipular a un testigo federal. Los guardias retrocedieron inmediatamente. Mi padre palideció mientras enumeraba sus crímenes, cuentas en el extranjero, nóminas falsas, empresas fantasma e incluso el viaje a Hawái que él pensaba que eran unas vacaciones. La sala se volvió contra él. Los invitados comenzaron a llamar a sus abogados. La tía Teresa le ordenó que se fuera y mientras salía tambaleándose, llegaron agentes federales y lo arrestaron a él y a Tyler. La investigación confiscó las casas, los coches y los fondos ocultos. Mis padres y mi hermana quedaron en la ruina. Richard y Tyler recibieron 5 años por evasión de impuestos y fraude. Yo recibí $3,6 millones bajo el programa de denunciantes y compré el edificio de la tía Teresa. Me di cuenta de que mi padre nunca fue poderoso, solo ruidoso, apalancado y financiado con dinero robado. Cuando desapareció, él también lo hizo. Ahora soy dueña de mi vida, mi trabajo y mi futuro. La familia no es la sangre. Es la gente que honra tu valor.